Hi, everybody. Today's Monday, January 19th, Hola a todos. 2026. Hoy es I'm your lunes, friend Paul Craig 19 de Roberts enero here de with Paul Allen. 2026, y nuestro querido amigo Paul Craig Roberts está aquí Paul, con let me nosotros. start Bienvenido de with nuevo, the Paul. situation in the West Asia. Gracias, Nima. And it seems that Paul, the déjame shadow of empezar con la war is still situación en here, Asia and Occidental. something is Parece que la happening sombra de between la foreign guerra policy sigue of the United presente, States, and something y is algo está getting ocurriendo en la totally política out of exterior de the, Estados in my Unidos. opinion, out of the hands Algo of que, en those mi people opinión, se who está are yendo concerned totalmente de about las manos end para this quienes se wars. preocupan por las How guerras do you still interminables. do ¿Sigues viendo posible see una the guerra war entre going Irán on y in the United Estados States Unidos? happening? And what ¿Y cuál if es? we know that Sabemos que you apoyas a Donald Trump, que support Donald Trump, votaste you por voted Donald for Trump, Donald Trump, y que you were tenías la hopeful esperanza de que about la the administración de Trump sort of hiciera algo diferente de lo que hemos sort of visto con la administración Biden. the administration under the Trump Pero ¿cuál administration es el under objetivo Trump would do final en something Oriente different from Medio? what we've seen from the Biden ¿Cuál es tu administration. But interpretación de lo que está what is the ocurriendo? end game in the Middle East? What is your understanding of what's going on? Well, Nima, to be quite honest, I don't have a Bueno, clear Nima, understanding para serte of what's sincero, going on. no tengo una comprensión The simple clara de lo reason que for está that, of course, ocurriendo. is that Hay varias Trump razones para says ello. something different every day. Una, por supuesto, The es other que day I Trump read dice algo he diferente had cada día. decided El on otro his día own leí que había not decidido por to su attack cuenta Iran, no atacar a Israel, Irán, and then y hoy today leo we que de read nuevo that los ha he had threatened amenazado them con un with cambio de regime change. régimen. Bueno, el cambio de régimen es una acción estadounidense. Eso es un ataque. Simplemente se trata de usar a los iraníes para hacer el trabajo en lugar de a las tropas estadounidenses. Entonces, ¿en qué punto estamos? A mí me parece que todos los presidentes estadounidenses del siglo XXI han servido a los intereses de Israel en Oriente Medio, eliminando los obstáculos a la expansión israelí, al logro del Gran Israel. Irak ha desaparecido, Siria ha desaparecido, Libia ha desaparecido. Iraq is gone, Syria is gone, Libya is gone. There are practically no Arab countries left except a few Prácticamente no quedan países árabes, which are salvo unos essentially pocos emiratos petroleros, que son, en esencia, and we know that ciudades-estado. Netanyahu Y sabemos que has Netanyahu ya provoked consiguió en su momento que el Iranian presidente President Trump Trump atacara a to Irán. attack Iran. También sabemos And que we know Netanyahu that y el the Estado de Google Israel and tienen the a Irán Islamic en el State punto de mira. have Quieren que Irán targeted desaparezca Iran. de un They modo want u Iran otro. gone one Así way or que, the para other. responder a tu So pregunta, the answer ¿va to your Trump a question atacarlos? is Depende. Trump going to Si attack él them e in Israel pueden advance? deshacerse de If Irán de he otra is going to manera, get por rid of ejemplo, Iran fomentando outright protestas en las and calles, say, all right, introduciendo armas de contrabando para disparar ordering contra los policías iraníes, protests in the provocando streets, violencia y smuggling in desestabilización, guns to shoot down entonces Iranian no troops necesitan to recurrir a un cause ataque violence and militar. destabilize things, Si eso no then they're going to funciona move to y no logran su use objetivo military. por esa vía, But les if queda that la doesn't opción work, militar. can't succeed that way, También puede darse el then caso de que el the military presidente option. iraní But it may simplemente also no take sea the un option hombre lo bastante of fuerte. the Iranian president just not being a strong enough man. You may know Gilbert Dr. Rowe Puede regards que the lo Iranian sepas, president Gilbert. as a El weakling Dr. Rowe seeking considera al to presidente iraní un appease débil que quiere Washington, wants apaciguar a to Washington, Washington. que quiere Now, I don't llevarse know if bien that's con true or not. Washington. Ahora bien, no We sé don't si eso es actually cierto o get no. any valid En Occidente information no podemos obtener about información targets of the válida United sobre los States objetivos and de Israel. Estados Unidos e A country Israel. that's targeted De the un United país que es States objetivo de and Estados Israel, Unidos o de all we get is Israel, lo propaganda único que recibimos es that propaganda que validates refuerza la that they idea de are que son de algún modo enemies that we enemigos have con to los que deal with. tenemos que And lidiar. so we Así que look no at hay these noticias stories reales que nos permitan formarnos un to juicio make a sobre lo que judgment podría of suceder. what might happen. Hay que tener We have to have información, y la information, única and all the información que information we recibimos get sobre Irán about está Iran cargada. is loaded. Es It's información loaded sesgada. information Tiene el that has a propósito de purpose of justificar lo que justifying decidan hacer Washington whatever e Israel. Washington and Israel decide to do. No. Paul, do you believe Paul, that ¿crees que una de las the principales one of the main razones de este reasons ataque of es, the digámoslo attack así, is cuánto de lo que let's look está at this way. ocurriendo How much entre of what's Irán y going on Estados in the case Unidos of está Iran and the relacionado United con States Israel y con lo que is Netanyahu está related exigiendo? to Israel ¿Y cuánto de and ello what está Netanyahu is relacionado con la demanding? gente en Estados Unidos? Or Esos how much of it neoconservadores, los is que manejan related to todo the entre people in the bastidores. United States, those neocons, Parece que those da people who are igual running por the quién show behind the votes. scene? It seems that Si it votas doesn't por Joe matter Biden o por Donald who Trump, you vote for. You vote sigue for siendo el Joe mismo Biden, tipo de you vote for política. Donald Trump. Y It's nunca still sale the nada same diferente de sort of ello. policy, and nothing else gonna come out differently.
Nima, I would answer you that I think most of Bueno, it Nima, is respondería que creo que la mayor parte de esto es por Israel. Sin embargo, los neoconservadores siguen teniendo su doctrina de hegemonía estadounidense sobre el mundo y ven cualquier colapso de Irán como una forma de reforzar su capacidad para desestabilizar a Rusia. Así que está ese elemento. Si Irán se desmorona, sería fácil para la CIA enviar yihadistas a la Federación Rusa y una vez allí, podrían provocar todo tipo de problemas entre las minorías étnicas dentro de la Federación. ¿Recuerdas que hace algunos años conseguimos incitar a los chechenos a la rebelión? Así que hay mucha población musulmana en la Federación Rusa, y esa es una vía para que los neoconservadores ejerzan presión. También estoy convencido de que el colapso de Irán debilitaría a los BRICS y probablemente haría imposible la nueva ruta de la seda china, porque lo que sustituya al régimen actual en Irán bloquearía la ruta. No podrá conectar todos los elementos, por lo que las apuestas para Rusia y China son muy altas. No sé si se dan cuenta, porque no parecen tomar ninguna medida para proteger sus intereses. Así que Irán, en otras palabras, es un importante amortiguador para Rusia frente a la infiltración. Es un componente clave de los BRICS. Si se pierde a manos de los estadounidenses y los israelíes, sería un golpe a la credibilidad de Putin y de Rusia, y eso debilitaría a los BRICS. Irán también actúa como un amortiguador que protege la nueva ruta de la seda china, porque se encuentra justo en medio de ese territorio. Así que, si Irán cae, la nueva ruta de la seda china y todas esas intenciones de China podrían quedar bloqueadas. Estoy seguro de que los neoconservadores en Washington son conscientes de ello. Y por lo tanto, impulsarán cualquier tipo de ataque estadounidense-israelí, ya sea un cambio de régimen, una acción militar o un bombardeo, lo que sea necesario para provocar el colapso de Irán, porque eso abriría la puerta a la restauración de la hegemonía estadounidense. Si Rusia se debilita y se desintegra, el único país que quedaría sería China. Y China, por supuesto, quedaría aislada, y sus intenciones de construir alianzas comerciales se verían frustradas. Así que, para responder a tu pregunta, está claro que el elemento israelí lo impulsa, y los neoconservadores lo utilizan, o ellos mismos lo impulsan, con ese propósito más amplio. Para los neoconservadores, no se trata solo de eliminar a Irán como obstáculo para el gran Israel. Se trata de eliminar a Irán como amortiguador de Rusia, de los BRICS y de la nueva ruta de la seda china. ¿Crees que a Donald Trump le importan las personas que votaron por él y querían algo diferente? ¿O siente que, como este es su último mandato, puede hacer lo que quiera? Son las personas que lo apoyan, sus donantes, más importantes para él que los votantes que lo llevaron al cargo. Bueno, no sabría decir cuánto le importan sus seguidores en comparación con cuánto le importan los judíos en Israel. Está claro que está extremadamente comprometido con Israel. No obstante, Trump sabe que tiene que hacer algo por su base, o quedará aislado, dadas todas las posturas inusuales e imprudentes que ha adoptado, como robar territorio a un miembro de la OTAN y secuestrar a un jefe de Estado y a su esposa. Son comportamientos bastante extremos y, sin duda, alarman a mucha gente. Así que tiene que hacer algo por el pueblo, y lo ha hecho. Recuerda que liberó a los manifestantes del 6 de enero, todos ellos acusados falsamente y encarcelados simplemente por ejercer la primera enmienda. Sabemos que está mostrando su determinación de deportar a los inmigrantes ilegales. Se ha centrado principalmente en los elementos criminales. Estos inmigrantes ilegales no son todos delincuentes, ni mucho menos, pero hay bandas criminales muy peligrosas entre ellos que causan mucho sufrimiento a los ciudadanos estadounidenses.
Así que se está concentrando en expulsar a esas personas y se enfrenta a la oposición de los demócratas, como el gobernador de Minnesota y el alcalde de Minneapolis. De hecho, el Departamento de Justicia los está investigando por el delito grave de interferir con agentes federales. Así que sí hace cosas que son buenas y ha logrado algunos resultados. Pero por otro lado, también ha hecho muchas cosas que son malas y peligrosas. That are bad and dangerous. Así que no es una persona que se pueda describir de una manera u otra. En parte, está intentando mejorar la situación. ¿Sabes? Eliminó la política de DEI que llevaba en vigor 60 años, la cual discriminaba explícitamente a los hombres blancos por su raza y género. Esto ha estado ocurriendo durante 60 años. Detuvo esa política, o al menos detuvo el apoyo oficial del gobierno a ella. La política continúa porque está institucionalizada y harían falta sentencias del Tribunal Supremo para acabar con ella, ya que está en total conflicto con la 14ª enmienda de la Constitución y con la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe explícitamente las cuotas raciales o cualquier tipo de privilegio basado en la raza, el género o la creencia religiosa. Based on race, gender, or religious belief. And yet we've had the privilege. Y sin embargo, hemos tenido este privilegio instituido por la AOC, la agencia reguladora facultada para redactar las normas que implementaron la Ley de Derechos Civiles de 1964. La persona que redactó esas normas razonó que los tribunales siempre se deferían a la autoridad reguladora, y por eso dijo: puedo poner la ley patas arriba e implementarla exigiendo cuotas. Lo llamaron acción afirmativa. Así que se salió con la suya y no se ha hecho nada. Pues bien, si de algún modo el Departamento de Justicia logra presentar un caso que llegue al Tribunal Supremo y este finalmente dictamina que esto es incompatible con la 14ª enmienda que contradice el lenguaje legal de la ley y se da por concluido, entonces habrá restaurado la igualdad ante la ley. Then he will have restored equality under law. This is a huge achievement. A huge achievement. Este es un gran logro, un gran logro. Así que no podemos descartarlo como un fanfarrón o alguien que no se preocupa realmente por los problemas reales. Eso no significa que no deba ser objeto de críticas o preocupaciones por otras cosas que está haciendo, como las amenazas a países soberanos. Esa es la única manera en que puedo responder a tu pregunta. Tenemos que reconocerle el mérito cuando lo merece y exigirle responsabilidad cuando deba rendir cuentas. Y es difícil hacer cualquiera de las dos cosas, porque todo está tan enterrado en ideología de izquierdas, aspiraciones liberales y odios. Eso lo hace difícil. This makes it difficult. Paul, from what we've seen so far from Ukraine, Paul, por lo que hemos visto hasta ahora en Ucrania, Taiwán, China y ahora con Irán, si te pones en el lugar de los líderes de esos países, ¿cómo empiezas siquiera a averiguar cómo tratar con Estados Unidos bajo la administración Trump? Porque es muy difícil, como has mencionado, entender qué es lo que quieren. Cada día, a cada momento, Donald Trump sale con una nueva retórica. Supongo que en Rusia estarán pensando: ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los principales propósitos de Estados Unidos bajo la administración Trump? the main objectives of the United States under the Trump administration. You've mentioned the case of the internal policy of the current. Has mencionado la política interna de la administración actual, pero cuando se observa a Estados Unidos desde fuera, se ve su política exterior por todas partes, quiero decir, por todas partes, incluso en el caso de Groenlandia. Es increíble, nadie puede entender qué está pasando. ¿Es esto una forma de poder? Se supone que es una demostración de poder. ¿Realmente cree que esto demuestra que Donald Trump es un presidente poderoso? Yo diría que, a ojos de los líderes extranjeros, parece más bien una muestra de debilidad por parte de Estados Unidos. Cuando estás constantemente subiendo y bajando, nadie sabe lo que estás haciendo. Bueno, puede que sea una forma de intimidación que Trump utiliza para presionar a la gente. Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de que Trump muestra esas características, Putin sigue queriendo negociar con él.
Los iraníes también quieren negociar con él. ¿Por qué? ¿Cómo pueden confiar en cualquier acuerdo que alcancen? Trump ya ha dicho que no necesita el derecho internacional, que él mismo es su propia ley. Entonces, ¿qué significaría cualquier acuerdo? No significaría nada. ¿Por qué entonces Putin insiste cada día en lo dispuesto que está a negociar con Trump? Es una estupidez. ¿Por qué lo hace? ¿De qué serviría el acuerdo si llegara a tener uno? No serviría de nada. The agreement if he got one. It's not any good. Why does the Iranian president? ¿Por qué el presidente iraní, bajo un feroz ataque de Estados Unidos, expresa su disposición a negociar? Envía una señal de que son Rusia e Irán los que están asustados, atemorizados y débiles. Bueno, eso solo anima a que haya más de lo mismo. Esa es la parte que no entiendo. Puedo entender mejor a Trump que a Putin y al presidente iraní, o en ese caso, a los chinos. Claramente, empezando por Biden, Estados Unidos está anulando la política de una sola China, establecida en los años 70 por el presidente Richard Nixon. Ha sido la política estadounidense durante 50 años. Solo hay una China, y Taiwán forma parte de China. Pues bien, de repente, parece que estamos reclamando China como nuestra, del mismo modo que reclamamos Groenlandia. As ours, like we claim Greenland, and we claim Venezuela's oil is ours. Y afirmamos que el petróleo de Venezuela es nuestro. Y China no se da cuenta de que si Taiwán es nuestro, eso implica que nuestra armada estará allí defendiéndolo. Nuestros misiles estarán allí en Taiwán. Y sin embargo, no hacen nada. Así que ese es el enigma para mí. No puede estar más claro que en Washington se considera a Rusia, Irán y China, sin ninguna duda, como enemigos que deben ser destruidos. Y los tres actúan como si pudieran llegar a acuerdos con un país que los ve como enemigos que deben ser destruidos. Bueno, ¿por qué demonios confiarías en un acuerdo con un país así? Pero los tres siguen parloteando. Queremos un acuerdo. Ese es el verdadero misterio, Nima. That's the real mystery, Nima. I think, Paul, you've mentioned Creo, something, Paul, que has mencionado algo importante. Un punto clave sobre la forma en que otros líderes como los de China, Irán y Rusia están actuando y cómo se va a percibir eso. Has compartido tu opinión, pero ¿crees que Donald Trump ve este tipo de comportamiento por su parte como una señal de debilidad? Sí. Sure. Claro. ¿Cómo es que sus líderes no lo entienden? I don't know. Well, Nima, that's the question I've been asking for years. No lo sé. Esa es la pregunta que llevo años haciéndome. ¿Qué les pasa? Sabes, es casi como si no pudieran aceptar la realidad. No van a reconocer el hecho de que, mira, lo vemos una y otra vez. Con Putin, por ejemplo, cuando la flota rusa de bombardeo estratégico fue atacada por Estados Unidos, o quizá fue el Reino Unido, uno de los dos tuvo que encargarse de la localización para ese ataque. ¿Qué hizo Putin? Dijo, oh, eso no fue un acto de guerra, fue solo un acto terrorista, no tengo nada. Y cuando nosotros, o los británicos, o creo que fuimos nosotros, intentamos asesinarlo en su casa, dijo, oh, eso lo que He said, oh, that was just a terrorist act. The Russians know for certain that the United States. Los rusos saben con certeza que Estados Unidos hizo estallar el gasoducto submarino, pero él nunca lo ha dicho. No ha enviado una factura a Washington por los costes de reparación. Nunca ha mencionado que fuera Washington. Dice, sabemos quién lo hizo y todo eso, pero nunca nombra a quién lo hizo. Así que, cuando Washington ve esto, llega a la conclusión de que o bien tiene miedo, o bien es irresoluto, o no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué más podemos hacerles? Al parecer, Putin ha convencido a Washington de que no responderá a nada. Y los chinos, todo lo que hacen es hablar. Nunca han hecho nada, solo hablan. E Irán, a pesar de todas las amenazas visibles, se ha quedado ahí sentado, dejando que su ventaja estratégica se desperdicie. And let its strategic advantage go to waste. And currently, the news reports we do get. Y actualmente, las noticias que recibimos dicen que Estados Unidos está enviando cada vez más fuerzas a la zona iraní. Hay aviones transportando misiles que estamos desplegando por todas partes, incluso en Qatar.
Se están enviando más buques de guerra, se están enviando portaaviones, se están enviando más cazas y bombarderos, se están enviando tropas. Y eso no le dice nada al presidente iraní. Es información pública, cualquiera puede verlo. Y no le dice nada al presidente iraní. Así que esas son las verdaderas preguntas, y no sé cuál es la respuesta. Como digo, estas son mis preguntas. Las he planteado una y otra vez. Like I say, these are my questions. I've asked them over and over. Paul, Paul, cuando observas la situación de Groenlandia, mencionaste a Rusia, China e Irán, pero parece que lo mismo está ocurriendo en Europa. Han enviado todas sus armas a Ucrania para luchar contra Rusia, y ahora no les queda mucho. Además, dependen totalmente de Estados Unidos para la energía, y con el paso del tiempo, parece que se están volviendo aún más dependientes. En lo que respecta a Groenlandia, simplemente no pueden hacer nada. Entonces, los europeos se están comportando de la misma manera que los otros países que mencionaste. Sí. Behaving the same way as you Yes. mentioned about other countries? Yes. Well, you do see Bueno, where- ves que el canciller alemán y otro miembro han dicho, oye, tenemos que reconciliarnos con Rusia y empezar a hablar con Rusia. Así que, tanto si eso es solo una maniobra para intentar evitar que Trump le robe Groenlandia a Dinamarca, puede que solo sea eso, que en realidad no lo digan en serio. Lo están diciendo para que Trump no le robe Dinamarca. maybe all it is. O quizás sí lo diga en serio. Saying that, so Si lo dice en serio, demuestra que por fin se han dado cuenta de que ellos también van a ser explotados. Es solo cuestión de tiempo. it's a matter of time. ¿Y qué tienen que quiera Washington? Tal vez estén pensando en eso ahora. Pero es cierto que al destruir el gasoducto y con las sanciones, Trump rompió las conexiones de Europa con Rusia, sus vínculos comerciales, y la ha dejado aislada de Rusia, de modo que ahora depende realmente de Estados Unidos. Russia, such that it really is dependent on the United States. So, in a way, Así que, en cierto modo, Europa se ha convertido más en una operación de Estado títere. maybe that's what Y Trump quizá eso es lo que quiere Trump. Dejará a la gente en el cargo mientras hagan lo que se les ordene. Pero ya sabes, ¿cómo podemos saberlo? the Europeans No creo que los europeos tengan un sentido muy fuerte del nacionalismo. Las etnias europeas, los alemanes, franceses, italianos, los británicos, ya no tienen un fuerte sentido de sí mismos. Ha sido destruido por décadas de propaganda y por equiparar el nacionalismo étnico con el nazismo. Así que tienen miedo incluso de ser nacionalistas. Lo vemos con Francia, prohibiendo a Marine Le Pen presentarse a la presidencia aunque su partido sea el más grande. ¿Y por qué está prohibida? Porque es una nacionalista francesa. Eso les preocupa, les asusta. Así que no creo que quede ninguna fuerza en Europa. So I don't think there's any strength in Europe. I certainly don't think that Europe. Desde luego, no creo que Europa sea capaz de ir a la guerra con Rusia. Así que, intentar decir qué está pasando, bueno, no lo sé. Quizá esta sea la manera de Trump de desmantelar la OTAN. Tal vez haya decidido que la OTAN es una carga, que necesita demasiadas aprobaciones antes de poder hacer cosas. Así que no los necesitamos. Deshagámonos de la OTAN. ¿Y cómo nos deshacemos de la OTAN? Pues nos metemos con Dinamarca. Verás, nadie ha dicho nunca por qué Trump quiere Groenlandia. Trump nunca ha dicho por qué la quiere. Dice que es por razones de seguridad nacional. Bueno, eso no tiene ningún sentido. No hay barcos ni tropas rusas o chinas en ningún lugar cerca de Groenlandia. Nunca han mostrado ningún interés por Groenlandia. Así que su excusa de la seguridad nacional es claramente inventada, es falsa. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Decimos, de acuerdo, son los recursos. If we say, okay, it's resources, well, how thick are those ice sheets? Bueno, ¿qué grosor tienen esas capas de hielo? Si esas capas de hielo son realmente gruesas, ¿cómo vas a perforar para extraer petróleo o a realizar minería? ¿Cómo se accede a los recursos? Así que creo que podemos descartar el argumento de la seguridad nacional. Creo que podemos descartar el argumento de los recursos. Quiero decir, si se pudiera acceder a los recursos, alguien ya lo habría hecho. Así que quizá el propósito sea simplemente que esta es la manera en que puede desmantelar la OTAN. Y, por supuesto, la OTAN fingió que iba a hacer algo.
Pero si miras lo que realmente iban a hacer, bueno, cada país de la OTAN iba a enviar 15 soldados. 15. Eso no es suficiente para patrullar una manzana, ¿verdad? Así que, en conjunto, no se le puede encontrar mucho sentido. Lo más lógico que se puede pensar es que, de acuerdo, el escudo cuestiona una forma de red de la OTAN, en el CISAO de News. And he'll be rid of them. And he doesn't have to worry about what they think about anything. Y no tiene que preocuparse por lo que ellos piensen de nada. Puede simplemente seguir con sus asuntos. Creo que Putin, Irán y China le han convencido de que no se interpondrán en su camino. Así que se está deshaciendo de lo que queda, de sus llamados aliados que no podían obstaculizarle. Y cuando declaró que no necesita el derecho internacional, que es una ley en sí mismo, estaba diciendo, no necesito a nadie. Eso es lo que está diciendo. No voy a estar limitado, ni siquiera por la ley. Y por supuesto, la izquierda estadounidense dice que ni siquiera está siendo limitado por la ley estadounidense. Entonces, ¿qué más podemos pensar? No lo sé. No tengo ni idea. La verdadera pregunta es, ¿hasta qué punto es peligroso esto? Llega, en algún momento, sin darse cuenta, a presionar demasiado a Rusia. Y Putin ya no puede volver a poner la otra mejilla ni retroceder más, porque ya tiene la espalda contra la pared. Back up again because his back's already against the wall. He can't run any further. And he has No puede seguir huyendo y tiene que hacer algo. ¿Y qué puede hacer en ese momento? Nada, salvo una reacción muy severa. Eso es lo que me preocupa. Cuando los países no se enfrentan a los matones se comportan cada vez peor hasta que finalmente hay que plantarles cara, y entonces hacen falta medidas desesperadas. Es fácil enfrentarse a ellos desde el principio. Cuanto más se espera, más desesperadas son las medidas que hay que tomar. Eso es lo que me preocupa. Me ha preocupado desde el principio de todo esto, y debería preocupar a todo el mundo. Pero no se habla de ello. Siempre es algo menor, casi irrelevante, de lo que hablan las noticias, y la mayoría de los comentaristas también. Así que, ¿qué más puedo decir, Nima? So, what else can I say, Nima? ¿Crees que hay una gran incógnita en la mente de los europeos? Porque podrían estar preguntándose, ¿quién será el siguiente en el hemisferio occidental? ¿Será Canadá después de Groenlandia? Si Donald Trump logra su objetivo en Groenlandia, ¿quién será el siguiente? ¿Y qué más puede hacer? ¿Hasta qué punto quiere extender este tipo de mentalidad por parte de Estados Unidos? I have no idea what they're thinking. As far as No tengo ni idea de en qué están pensando. Por lo que puedo ver, el último líder europeo capaz de pensar fue Charles de Gaulle, y nosotros intentamos asesinarlo. Los europeos simplemente no saben pensar. Si pudieran, habrían permitido que sus países fueran invadidos por inmigrantes que no se asimilan, que causan interminables problemas económicos por el apoyo que necesitan, que cometen crímenes terribles, que violan a mujeres europeas. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué arruinaron sus propias vidas y sus propias perspectivas? Está claro que no tienen ningún sentido común. Dime un solo líder europeo que tenga suficiente sentido como para justificar su existencia. No hay ninguno, salvo Marine Le Pen, y quieren meterla en prisión. La única que tiene algo de sentido, la prohíben de presentarse a las elecciones. Creo que nos enfermamos. ¿Qué es eso? Yeah. Steph, ya sabes, errores irrelevantes, creo que Trump hace errores. Trump wants to be rid of them. Maybe that's the explanation. Así que quizá esa sea la explicación de lo de Groenlandia, pero no lo sé. Sabes, una de las razones por las que sé que no es un asunto de seguridad nacional es que no existe ningún documento de seguridad nacional que concluya que si no tenemos Groenlandia, nuestra seguridad nacional está en riesgo. No existe tal cosa. Ni siquiera he oído nunca ese argumento. Mucho menos, existe un documento de seguridad nacional en el que el gobierno de Estados Unidos haya determinado que sin Groenlandia, nuestra seguridad nacional está en peligro. No hemos tenido Groenlandia hasta ahora.
y nunca hemos oído que nuestra seguridad estuviera en peligro. Así que, realmente, You really Paul, can't. you know what's so amazing about the situation in Ukraine is Paul, that the ¿sabes qué es lo war más is asombroso de la continuing situación en Ucrania? and La guerra regardless continúa mientras hablamos. Es la guerra it's this interminable. endless war, it seems Me to me, parece que lo que está will ocurriendo, happen y seguirá will ocurriendo, happen and would en happen. Ucrania es esta ronda sin fin de As conversaciones entre endless Vitkov talks are y happening Kirill between Dmitriev. Witkoff and Y quién sabe, Dmitriev. ¿para qué están Look at siquiera yourself. hablando estas Who are personas these entre sí? talking to each other? ¿Por qué Sergei Why does Lavrov, Sergei el Lavrov, maestro de la política exterior rusa, ni siquiera aparece en escena? Russian foreign policy, he's not even in the scene. That's right. It's an unserious así es. Es un proceso sin seriedad, una negociación sin seriedad. Ese Kirill Dmitriev, el ruso, está velando por sus intereses empresariales, los intereses empresariales de sus amigos. Esos intereses están en Occidente, y él quiere reavivarlos. El negociador de Trump es un tipo del sector inmobiliario que vela por sus propios intereses. No hay nada real en que hablen entre ellos. Ya lo hemos comentado antes. La única negociación real sería entre Putin y Trump. Los dos tendrían que sentarse, y Putin tendría que describir la situación tal como la ve, y la solución tal como la ve. Y Trump tendría que entenderlo y llegar a un acuerdo con ello. Tendría que decir, bueno, puedo darte la mayor parte de eso, pero no todo. O tendremos que aplicarlo por fases. Or we'll have to phase some of it in. We can't get NATO off your borders right away. We'll have to. No podemos sacar a la OTAN de tus fronteras de inmediato. Tendremos que tomarnos un tiempo y resolverlo. Pero nada de eso ocurre, así que supongo que no tiene sentido seguir con estas negociaciones. No sé por qué los rusos lo toleran, simplemente no lo sé. Y no veo cómo puede salir nada de esto. Creo que se está desarrollando una situación en la que tarde o temprano los rusos tendrán que rendirse o luchar. Esa será la única opción. Putin puede someterse a la hegemonía estadounidense o luchar, y así es como se está desarrollando la situación. No sé por qué Putin querría que llegara tan lejos, lo que elimina toda flexibilidad, toda opción, toda capacidad de maniobra. No sé por qué se conforma con seguir un camino que lo deja contra la pared, donde o se rinde o lucha. No tiene sentido para mí. Paul, do you think that the behavior of the Trump administration after all Paul, ¿crees que el comportamiento de la administración Trump, después de todo, ya ha pasado un año desde que Donald Trump está en el cargo, en el poder en Estados Unidos, como presidente de los Estados Unidos, y todo eso? ¿Ves, como has mencionado, que en términos de política exterior, incluso en el caso de Venezuela, llegó al punto de intentar secuestrar al presidente de Venezuela? ¿Pero crees que está logrando el resultado que buscaba? Se suponía que eso era un cambio de régimen. ¿Era ese el objetivo al que apuntaba Donald Trump? ¿O había algo más? Porque, como has mencionado, incluso en el caso de Groenlandia, nadie sabe realmente cuál es el punto estratégico de Groenlandia. Y tampoco veo muchos cambios en Venezuela, incluso con la operación descrita como un éxito, tal como Donald Trump intenta venderla a todo el mundo. Pero, ¿qué tan exitosa fue realmente en Venezuela, por ejemplo? But how successful was that in Venezuela, for example? Well, it may be very successful. That's what we're. Bueno, puede que tenga mucho éxito. Eso es lo que vamos a averiguar. Pero eso no significa que sea el fin de las opciones de Trump. Una forma de verlo es la siguiente. Trump claramente quiere el petróleo y las minas. Quiere recuperar los recursos que los estadounidenses solían controlar antes de que fueran nacionalizados en los años 70 y 90 por Chávez. Así que quiere esos recursos. ¿Cómo va a conseguirlos? Pues parece que dijo, sabes, es mucho más barato si los obtengo mediante la intimidación que si tengo que enviar una fuerza militar. Entonces, ¿cómo puedo intimidarlos? Ya sé, sacaré al presidente y a su esposa de su casa ante los ojos de todo el mundo en Venezuela. Right under the eyes of everybody in Venezuela. This will terrify the remains of the government. Esto aterrorizará lo que queda del gobierno y podré conseguir que esa mujer que está asumiendo el cargo, la vicepresidenta que pasa a ser presidenta, coopere conmigo.
Le diré, dejaremos todo como está, tú seguirás en el cargo, pero yo seré el presidente y tú serás mi agente. Y entonces, ¿qué ocurrió poco después de que capturáramos a Maduro y a su esposa? El jefe de la CIA que llevó a cabo la operación estaba allí, en Venezuela, estrechando la mano de la nueva presidenta, prometiéndole una relación cómoda con Washington. Así que la presión recae sobre los venezolanos para que acepten la hegemonía estadounidense. De ese modo, no habrá más bombardeos, hundimientos de barcos, ni amenazas militares. Sinking of ships or any more military threats, and the people in office can stay there. Y las personas en el cargo pueden quedarse allí, y las cosas seguirán su curso. Pero las compañías petroleras estadounidenses estarán gestionando los campos petrolíferos, y las compañías mineras estadounidenses estarán gestionando las minas. La política exterior de Venezuela será la de Estados Unidos, y por lo tanto Venezuela ya no estará vinculada a Rusia y China en acuerdos comerciales. El petróleo venezolano ya no irá a China, y así sucesivamente. Así que, si eso funciona, y sospecho que las probabilidades son altas de que así sea, habrá alcanzado su objetivo. Si no funciona, entonces podrá escalar, y tarde o temprano funcionará. Creo que la misma táctica está en su mente para México y Cuba. No sé qué está pensando respecto a Colombia. I don't know what he's thinking about Colombia. You're getting into Colombia is a big country, so is Venezuela. Te estás metiendo en Colombia es un país grande, y también lo es Venezuela, y tienen selvas. Las operaciones militares en esas condiciones son difíciles. Fracasamos por completo en Vietnam. Así que creo que Trump preferiría lograr lo que quiere sin tener que poner tropas sobre el terreno. Sí, creo que se puede ver lo que ha hecho como un enfoque calculado e inteligente para subvertir el país. Es un cambio de régimen, pero todos permanecen en su sitio. Esto es lo que le gustaría hacer en Irán. Y bien podría ser que toda la presión que sigan ejerciendo sobre Irán conduzca a algo así. Continue to put on Iran will lead to something like that, where Iran doesn't officially lose any. Donde Irán no pierde oficialmente prestigio, pero simplemente no va a ser miembro de los BRICS ni de la Ruta de la Seda China. Y los iraníes podrían decir, bueno, esto nos ahorra más, preserva nuestras posiciones. Seguimos aquí, todavía podemos tomar un poco del presupuesto de vez en cuando y podemos seguir fingiendo que somos independientes. Así que podría ser que Trump simplemente sea inteligente. Ahora bien, no digo que sea así, digo que es una explicación. Y si yo fuera Trump y lo pensara, esa sería la primera opción que elegiría. If I was Trump and thought about it, that's the first option I would choose. Sí. Thank you so Muchas gracias, Paul, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Well, thank you, Nima, for your provocative questions. Bueno, gracias Nima, por tus preguntas provocadoras que me hicieron reflexionar. Necesitamos mucho pensamiento y mucha expresión, porque todo esto conlleva un riesgo extraordinario. Son pocos los que lo hacen, y muchos los que no son conscientes. Podríamos acabar sacrificando la vida en la tierra por las ambiciones de unos pocos. A life on Earth to a few people's ambitions. Exactly. Exactamente. You stay Määrät uno mute smursius. can. Claro, Paul.